bienvenidos a Dialogando, el espacio de conversación por Andes Broadcasting Network, donde hablamos de temas que nos ayudan a crecer, aprender y ver la vida desde nuevas perspectivas. Soy Mónica Rodríguez Smith y hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, el dinero. Pero no de forma aburrida o complicada, sino desde la inteligencia financiera. Esta capacidad de hacer que el dinero trabaje para nosotros y no al revés. Y para esto tengo un invitado de lujo el día de hoy. Él es abogado de profesión, tiene una maestría en consultoría política y gestión de gobierno, pero además es un emprendedor nato que ha sido capacitador internacional llenando estadios con más de 12,000 personas. Hoy vive en Estados Unidos y desde allí está asesorando a latinos, migrantes y personas como tú, como yo, cómo manejar el dinero para incrementar su patrimonio de manera inteligente. Con nosotros, el abogado Luis Eduardo Gudiño. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo acá muy contento de estar con toda la audiencia. Qué chévere, es un placer para nosotros también tenerte, Luis, aquí con nosotros en La Voz del Migrante, en nuestro canal Andes Broadcasting Network. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de inteligencia financiera, ¿verdad? Arranquemos con lo básico, Luis. Cuando hablamos de inteligencia financiera, ¿de qué estamos hablando realmente? Mira, es algo que suena muy paradójico, pero que no está incluido en la conciencia de los niños de Latinoamérica. Nosotros vivimos una educación que no nos enseña cómo comportarnos con el dinero. Si tú eres muy consciente, ¿qué es lo que aprende uno en el colegio? El trinomio cuadrado perfecto, aprende sobre factoreo, no sé si tú recuerdas del álgebra de Baldor. A mí me traumó todo el segundo y tercer curso de mi año de colegio. Pero ¿cuánto le enseñan a la gente sobre presupuesto? ¿Cuánto le enseñan a la gente sobre inversiones? ¿Cuánto le enseñan al niño o al adolescente sobre ahorro? Son principios que educativamente nosotros no lo tenemos en Latinoamérica. Entonces nos enseñan un montón de información que no nos sirve, que prácticamente tú no la acoplas en nada para la vida. Yo siempre cuando hago este ejercicio con la gente que conozco les digo, miren cuán importante hubiese sido que en vez de darnos el proceso de la fotosíntesis nos hubieran enseñado inteligencia emocional, por ejemplo. Las parejas serían distintas, no habría divorcio, los noviazgos serían duraderos. De igual manera pasa con el dinero. Nosotros no tuvimos una educación que nos enseñe en el colegio cómo tener estos principios básicos de cómo invertir, cómo ahorrar, cómo hacer presupuestos y ciertos conceptos que en realidad en el círculo familiar se deberían aplicar para luego poder cambiarle la mente a la gente y pasar de ser una persona normal a un empresario como tal. Claro, muy interesante y súper fundamental, se diría esto, de cómo manejar el dinero, ¿no? Porque mucha gente vivimos endeudados o trabajamos toda la vida para comprar, para pagar lo que adquirimos, la casa, el carro. O sea, realmente es un tema muy importante y de vital importancia, diría yo. Y tengo una pregunta para ti, Luis. ¿Por qué crees que a tantas personas nos cuesta manejar el dinero con inteligencia? De hecho, aportando a lo que tú decías, ¿por qué es tan de vital importancia el tema del dinero? Te voy a dar un dato. El mayor motivo por el que la gente se divorcia en el Ecuador no es por las infidelidades, es por el tema del dinero. Esa frase que nuestra abuelita decía cuando Ah, sí, yo te le digo, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana. Algo así. Perfecto, a ti te la repitieron muy bien y eso nos quedó a todos y es real. Cuando falta dinero en el hogar, ahí es cuando empieza a haber problemas graves y se agudiza porque la gente no sabe aún cómo solucionarlo. Entonces, Exactamente, claro. a lo que tú decías, ese es el punto que yo te indicaba, que es tan importante el dinero y nosotros no le damos el tiempo a educarnos como tal, ¿ya? No le damos ese tiempo a perfeccionarnos. Muchas veces nosotros vemos gente que empieza a aprender en la nutricionista cómo alimentarse mejor, o aprendemos a que cada persona en cada una de sus profesiones le da 4, 5, 6 años de preparación para poder, como tú, por ejemplo, ser periodista. Pero ¿cuánto tiempo tú le has dado a prepararte sobre el tema financiero? ¿Cuánto en realidad de tiempo valioso te has dado para aprender sobre el tema financiero? Luis, cuéntanos algo. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero y tener inteligencia financiera? A ver, es que yo te puedo decir algo. Una de las cosas que más sucede en el mundo es que la mayoría de personas que se gana la lotería es estadísticamente comprobado que pierde toda su plata en 10 años. Esas son personas que llegan a tener dinero, pero no saben qué hacer con el dinero. Eso es diferente, tener inteligencia financiera. Y lo que pasa es que el 90% de la gente no sabe cómo funciona el dinero y para eso hay principios.
¿ya? Como Sí. te decía anteriormente, hay que estudiar y cuáles son los principios. Te voy a poner un ejemplo claro. Hay en el mundo, estoy seguro que tú sabes que hay la ley de la relatividad, hay la ley de todo lo que sube tiene que bajar. Yo tengo acá mis iPods, y ¿qué pasa si yo boto mis iPods? Se caen, todo lo que sube tiene que bajar. De igual manera, hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras una semilla, tú riegas, y si lo haces de la manera correcta, por más que no veas el fruto al otro día, en la constancia, en 4, 5, 6 meses vas a ver el fruto de la planta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que le Así. gusta al dinero? Que tú hagas para que el dinero se multiplique. Tú tienes que aprender a producir dinero, es la primera regla. La segunda es, tienes que aprender a guardar dinero. Cuánto de lo que tú haces y produces se queda contigo. De eso tienes que, al dinero no le gusta estar quieto, le gusta multiplicarse, y esa es la tercera regla. Cuánto estás multiplicando y cuánto de eso que multiplicas conservas en bienes o en dinero que te dé más dinero, ¿ya? Son 4 principios que cuando tú lo entiendes y lo interiorizas y lo practicas, vas a ver cómo de manera sencilla el dinero se empieza a multiplicar. Por eso es importantísima la inteligencia financiera, para saber administrar tu patrimonio y saber invertir y hacer crecer el dinero, ¿no? Correcto, mira, yo conozco gente que es libre financieramente, que gana el salario básico, que no es la cantidad de dinero. Muchas veces nosotros pensamos que la libertad corresponde a la cantidad de dinero que ganas, y eso no es Ajá. real. La libertad financiera viene a través de qué es lo que tú haces con el dinero que ganas. No es cantidad, es qué estás haciendo con el dinero que ganas. Exacto. ¿Cómo lo administras? Correcto, correcto. Hay principios para todo. Hay conocimiento que te permite también generar más dinero si lo quieres hacer. Pero Ujú. específicamente lo que me estás diciendo, que es la libertad financiera, es aprender qué hacer con el dinero que estás generando. Así es, totalmente de acuerdo, Luis. Dime algo, ¿tú recuerdas algún error financiero que cometiste alguna vez y que luego se convirtió en una gran lección? ¿Nos podrías compartir eso? Por supuesto, usar las tarjetas de crédito de manera deliberada. Yo, un momento, viví traumado de usar tarjetas de crédito porque eso me llevó a mi primera quiebra. Yo, de hecho, mi primer libro lo tengo publicado en Amazon, que se llama Cómo pagar $90,000 en deuda en un año. Lo ¿Es un hice libro con, de tu autoría? correcto, de mi autoría, Ah, exclusivamente. ya, qué Si lo interesante. buscan, lo van a encontrar. Tengo vendido en estos meses más de 50 copias, que enseña a la gente justamente cómo pagar $90,000 en un año. Yo recuerdo haber quebrado, mi primera quiebra fue de $100,000, y fue por haber usado tarjetas de crédito de manera deliberada. Eso de pagar mínimos, de pensar que ya me sale un negocio y con ese negocio pago lo que me estoy endeudando con la tarjeta, y empezar a pensar que en el futuro vas a empezar a hacer más dinero del que tienes y que con eso vas a reponer la deuda que ahorita estás teniendo. Empieza a generarte una bola de nieve que al final del día es algo que no puedes controlar y que desemboca en una quiebra financiera. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi peor error, es haber usado las tarjetas de crédito sin educación. Actualmente, si tú me preguntas a mí, oye Luis, ¿y tú ya no usas tarjetas de crédito? Te digo, sí, porque la tarjeta de crédito es tu mejor amigo, si lo sabes usar. Justo te iba a decir eso, también puede ser un arma de doble filo, ¿no? ¿Qué recomiendas tú con respecto a las tarjetas de crédito? Que de hecho te voy a decir algo. Un cuchillo fue creado para cortar alimento y para que el ser humano pueda cocinar con esa arma, pero si tú no lo sabes usar, también puedes matar a alguien con un cuchillo. Esto viene siendo más o menos lo mismo en el tema financiero. La tarjeta de Exactamente. crédito, si tú no lo sabes usar, te lleva a la quiebra, pero si tú sabes usarlo, puede ayudarte a apalancarte del dinero de una entidad financiera para que con los intereses adecuados y con la fórmula adecuada puedas crecer y puedas tener más dinero aún. Una de las frases Exactamente. que a mí me Luis, gusta, perdóname que te interrumpa, está súper interesante el tema, pero tenemos que irnos en este momento a un corte comercial, a un espacio publicitario y regresamos y continuamos con este tema, ¿te parece? perfecto. Nos vamos a un corte, entonces ya regresamos. La mediación es una oportunidad que tenemos las personas para conversar nuestros problemas en un espacio de diálogo. A diferencia de un juicio, en donde necesitamos abogados, acudir a los juzgados y la decisión al final siempre la va a tomar un juez. Es por eso que recomendamos resolver nuestros problemas en el Centro de Mediación Ecuatoriano Americano. Visítanos.
Estamos de vuelta aquí en Dialogando con el abogado Luis Gudiño, hablando de algo súper importante, la inteligencia financiera, cómo administrar tu patrimonio. Ahora, en este bloque vamos a hablar del dinero y los latinos. Luis, tú trabajas con latinos, migrantes, tengo entendido, ¿verdad? Personas que buscan salir adelante en otro país. ¿Qué patrones financieros ves en nosotros como cultura? Mira, algo que a mí me llama la atención y que siempre digo es que todo el territorio que sale desde Estados Unidos, o sea, me refiero desde México hasta Argentina, la Patagonia, somos exactamente lo mismo con diferente acento. Yo siempre ¿Así? le digo a la gente, somos lo mismo, tenemos los mismos problemas, si tú miras desde el aspecto político, económico, vivimos los mismos inconvenientes en cada uno de los países de Latinoamérica. ¿Por qué sucede esto? Y si tú haces una historia y revisas el tema genético que nosotros tenemos con respecto al dinero, es algo increíble y por eso te das cuenta que nosotros tenemos un continente que es muy injusto desde el tema político. Y perdóname que me tome, a mí no me gusta mucho hablar de política en esto, pero hay un Es un libro tema que un me poco encanta, delicado, sí. que, Pero, que pero me, coméntanos. que me encanta, que se llama La genética en el dinero, ¿ya? Y que si ustedes quieren pueden leerlo, que les invito a que lo lean. Explica que todos los que vivimos en Latinoamérica fuimos nosotros conquistados por España y que al inicio ellos vinieron a buscar oro y que lo que trajo España no fue necesariamente una educación financiera, agarraban a las tribus de ese entonces, a los aztecas, a los incas, a los toltecas, y los torturaban para hacer que ellos les entreguen todo el oro. En muchos de los casos, en el libro explica que cogían al cabeza de hogar y torturaban a su esposa y a sus hijos hasta matarlos para que él hable y diga dónde estaba el oro escondido. Entonces, inconscientemente desde nuestras raíces nosotros tenemos un rechazo a todo lo que representa dinero. Y O sea, ya es somos el un patrón de hace mucho, es tenemos un en nosotros. patrón que se arraigó en el ADN de latinoamericano y nosotros inconscientemente tenemos un Mm. rechazo que nos impide estudiar de manera responsable qué es el dinero. Mira, no solamente esto, sino que estoy seguro que tú muchas veces habrás visto a tus padres pelear por dinero. La mayoría de casas en el Ecuador ha visto a sus papás pelear por pensiones alimenticias, por falta de plata, por deudas. Es algo que está en el latinoamericano. Si tú le preguntas a alguien, ¿ustedes han visto a sus papás pelearse por plata? Te van a decir sí. Y esto es un patrón que se repite desde donde se inicia, pues se podría llamar la gran cultura latinoamericana. Entonces, el patrón que yo te digo es todos estamos peleados con respecto al dinero. No entendemos cómo funciona el dinero. Así es. Interesante y qué buena recomendación que nos haces tanto de tu libro, el de tu autoría y este que nos mencionas también, ¿no? Bueno, quiero preguntarte algo, tengo una inquietud también. ¿Qué errores más comunes cometen los latinos con su dinero? Por ejemplo, ¿qué errores has detectado tú, los más comunes? Empiezan a vivir un estilo de vida que todavía no lo tienen. ¿Qué es lo que sucede? Como te decía, la tarjeta de crédito es el peor enemigo del latinoamericano. Y lo que sucede es que uno tiene que entender que el reconocimiento tiene que ser en base a un trabajo realizado. Por ejemplo, para yo graduarme de abogado tuve que estudiar 5 años. A mí no fue que me dieron el título, sino después de haber aprobado ciertas materias, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Ajá. Entonces, cuando yo me inscribo a la universidad, paso el nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, me dan mi título y puedo oficialmente llamarme abogado. Lo que sucede es que a ti te entregan una tarjeta de crédito con $2,000 y tú en este momento no has hecho absolutamente nada, ni has pasado el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 de inteligencia financiera, pero como tú has vivido muchos años con escasez, tu inconsciente te empieza a decir, te mereces una rica parrillada, te mereces comer en un hotel de lujo, te mereces gastar en una linda cartera, ¿y por qué no pagas con la tarjeta? Y luego, cuando trabajes y produzcas, lo repones. Entonces, la mayoría de latinoamericanos busca la gratificación rápida y no entiende que la gratificación en todos los procesos debe ser consecuencia de un proceso consensuado y logrado de manera armónica. Lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Tú no vas a recibir el fruto si no eres constante. Siembras, riegas, esperas y sales. ¿Me entiendes? En el tema del Claro. dinero, nosotros actuamos de manera diferente. Buscamos primero endeudarnos y la gratificación antes que pasar el proceso de inteligencia y luego recibir esa gratificación.
Claro, o lo típico que te gastas el dinero que todavía no tienes. O sea, cuentas con algo que te va a un negocio que está por salirte y ya te lo estás gastando con la tarjeta de crédito y todavía ni siquiera lo has conseguido, ¿no? Correcto, correcto. Una pregunta también, una pregunta, Luis. ¿Qué hábitos entonces, o sea, hablando de todo esto, qué hábitos consideras tú los hábitos financieros que deberíamos empezar a cambiar, pero de inmediato? Primero, todos deberíamos tener un mentor, y esto no solamente es un consejo financiero, sino en todos los ámbitos de la vida. Como te decía inicialmente, el ser humano está conformado de espíritu, alma y cuerpo, pero el ser humano se desarrolla en diversas áreas, en el área de salud, en el área laboral, en el área económica, en el área sexual, en el área deportiva, y nadie va a saber completamente sobre un tema determinado. Es por eso que, por ejemplo, yo en mi vida tengo diversos mentores. Tengo un mentor que me enseña sobre el tema de salud, tengo otro que me enseña sobre el tema espiritual, tengo otro que me enseña sobre el tema emocional, tengo otro que me enseña sobre el tema laboral. Y mi invitación primero es tengan un mentor en el tema financiero, que les pueda decir qué están haciendo bien y qué pueden mejorar. Tenga un observador externo que te pueda ver desde afuera y te diga, esto estás cometiendo error o esto estás haciéndolo bien. Básicamente, siempre, Interesante. siempre Perdón, mantengan, perdona, sí, dime, continúa así, perdóname. te decía, siempre manténganse humildes. Una de los principios del crecimiento es mantente humilde. Siempre mantente en constante aprendizaje. Lo primero es busquen un mentor, ¿de acuerdo? Lo segundo es des en el tiempo de aprender, porque así como en las profesiones o en algo que realmente te interesa, le damos tiempo. En el tema financiero es una cosa que no te va a tardar más de 3 semanas, de un mes de enfoque, pero vas a aprender principios que si tú lo aplicas, son pequeños cambios que si tú lo aplicas, esos te van a dar grandes resultados. Y lo tercero, el dinero no significa solamente ahorrar o hacer presupuesto o limitarse, no. Significa construir y también premiar. Algo que yo hago constantemente es yo me pongo premios muy buenos, como viajes, como la compra del carro que me gusta. A mí me gustan mucho los relojes, la compra del reloj que me gusta. Pero lo que hago es me pongo esta meta y ese objetivo, pero me comprometo a seguir ciertos pasos. Probablemente esa gratificación llega después de 12 meses, pero lo hago de manera divertida y me Claro. comprometo a seguir el paso del primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, hasta que llego al mes 12 y me compro lo que buscaba. Déjame decirte que esa gratificación no tiene precio, porque no solamente te compras lo que querías, sino te compras de manera coherente. El ser humano tiene que aprender a vivir en coherencia con lo que cree y con lo que quiere vivir. Exactamente, o sea, te das un premio tú mismo y tú trabajas para conseguirlo, ¿no? O sea, no es no comprar impulsivamente por gastar dinero y comprar cosas que a veces ni necesitas, sino que interesantísimo, me parece muy, muy buena estrategia. Cuéntanos algo, ¿qué ejemplo inspirador tienes, por ejemplo, de alguien que aplicando inteligencia financiera cambió por completo su vida? Mira, acá la empresa que yo tengo en Estados Unidos es una empresa que se dedica a comprar propiedades en subasta. Y esa fue una de las ¿Sí? habilidades que yo aprendí. Cuando yo me interesé por aprender en el tema financiero, recuerdo que yo tuve un mentor acá en Estados Unidos. Yo seguí un curso con el señor Tony Robbins. De hecho, nuevamente les recomiendo esto. En vez de usted estar viendo la novela en Netflix, le recomiendo que busque Tony Robbins en Netflix y vea el documental que él tiene que se llama I Am Not Your Guru. Yo lo conocí a él hace 8 años y de ahí fui a 5 eventos. Este año va a ser el sexto. Y ahí Mm. él da un taller de finanzas. Y recuerdo que yo tuve un mentor que él me dijo a mí, si tú quieres ser millonario, aprende sobre cómo son el tema de los taxes, de los impuestos en Estados Unidos y el tema legal en los Estados Unidos. Entonces, cuando Mm, yo vine acá, fue lo primero que aprendí y aprendí sobre cómo comprar propiedades en subasta. Y para la gente que nos está viendo, es una habilidad que no necesitas ni siquiera tener papeles o vivir en los Estados Unidos para hacerlo. Tú puedes comprar esto estando en Ecuador, en Colombia, en Perú. Hay una fórmula. De hecho, el caso de éxito más grande que yo conocí es una persona que vive en los Emiratos Árabes Unidos y tiene 80 propiedades acá en Estados Unidos arrendadas. Y él tiene pues una libertad financiera porque aprendió sobre información distinta. Entonces, y más adelante, bueno, yo tengo un curso y más adelante puedo comentarte un poco más, pero en base a lo que tú me preguntabas, un alumno de mi academia, él ajá. tenía, te cuento aquí una incidencia, no voy a dar su nombre,
pero él tenía un juicio de alimentos por $40,000 en el Ecuador. Él tenía 40,000. sí, $40,000 en el Ecuador, él tenía dos hijos, Wow. él era empresario y en la pandemia su negocio quebró totalmente. Él intentó pedir la reducción, pero bueno, no me quiero meter en el tema si él tenía la razón o su pareja tenía la razón, porque esos ya son temas más avanzados los de pareja, pero el tema es que se llegó a acumular la deuda de alimentos en $40,000. La ex esposa le metió preso 30 días, él vivió la peor experiencia de su vida de estar preso y decidió salir del país. Salió del país, se comunica conmigo y me dice, Luis, nos habíamos conocido, yo como, como tú sabes soy abogado, si bien he sido empresario y me he dedicado en el tema empresarial hace muchos años más, pero me dice, Ujú. Luis, necesito una ayuda, ¿cómo crees que me puedo levantar? Y le digo, oye, yo estoy haciendo esto con el tema de las propiedades. Él empezó conmigo hace 1 año y medio y Ok. actualmente él ha logrado hacer de ganancia $70,000. No solo ya pagó los 40,000 de la pensión alimenticia, sino que ahora ya tiene $30,000 de ganancia. ¿Con cuánto empezó? Con Wow. $1,500. Con una inversión Él, de 1,500. con $1,500. Tú dime a mí un negocio que puedas empezar con ese capital y tú me vas a decir, Luis, y con 1,500 te voy a decir con menos también. Porque hay Claro. propiedades en los Estados Unidos de $100 y yo te enseño cómo revenderlos. Lo mínimo que vas a poder ganar a cualquier propiedad es entre unas 10 o 15 veces más de lo que vale el predio. Pero él empezó así a poco, haciendo el ejercicio, multiplicó el dinero y justamente hace mes y medio logró pagar los $40,000 que debía de la En pensión una, de alimenticia. una, en un tiempo que él no lo pensaba pagarlo, se lo pagó súper rápido con este Justamente negocio. año y medio. Él se fue del país porque él me decía era una deuda que no iba a poder pagar. Qué interesante, Luis, lo que estamos conversando realmente. Y este tema, lo que acabas de decir, es clave para nuestro siguiente bloque, que es cómo crear tu patrimonio. Así que ya volvemos después de este corte comercial. La mediación es una oportunidad que tenemos las personas para conversar nuestros problemas en un espacio de diálogo. A diferencia de un juicio, en donde necesitamos abogados, acudir a los juzgados y la decisión al final siempre la va a tomar un juez. Es por eso que recomendamos resolver nuestros problemas en el Centro de Mediación Ecuatoriano Americano. Visítanos. Gracias a todos por continuar aquí en Dialogando por Andes Broadcasting Network en este tema tan importante el día de hoy, la inteligencia financiera. Hablemos ahora de lo que todos queremos, crecer, tener seguridad y construir un patrimonio. Luis, ¿cuáles son las bases para empezar a construir un patrimonio, incluso cuando sentimos que ganamos muy poco? Mira, como te hablaba en el bloque anterior, es aplicar los 4 principios del dinero. El primero es generar. Y aquí te voy a explicar un poco porque es importante entender eso. A mí, una vez que Ujú. me hicieron este ejercicio, yo creé conciencia y dije, wow, la mayoría de la gente piensa que para tener más dinero tienes que ganar más, ¿de acuerdo? Y no es ese el primer concepto. De hecho, yo te voy a preguntar algo. ¿Desde qué edad tú trabajas? Y seguramente tú me vas a responder desde los 18, es lo que la gran mayoría de la gente me responde. Y yo le digo, Claro. oye, ¿y desde qué edad tienes deudas? Y me dicen, desde los 18. Entonces es súper loco porque antes de trabajar no tenías deudas y desde que trabajas tienes deudas. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno produce una cantidad de dinero, no sabes con cuánto debes vivir de ese dinero que estás produciendo. Y para eso hay Ajá. una fórmula, ¿de acuerdo? Una de las Exacto. cosas que yo le enseño a la gente es del dinero que tú recibes, del 10% diezma. Ojo, yo creo en algo llamado Dios, más allá de toda la gente que nos esté viendo y en el Dios que crean. El 10% es importante retribuirlo en lo que tú creas, ayudando a los demás, ayudando a un desvalido, dándole a la iglesia, pero para mí es uno de los principios fundamentales. El dinero tiene que entender que tú devuelves en agradecimiento lo que recibes. De ahí, de ese 90% que te quedas, del 10% ahorras, ¿ya? Ujú. De ahí tú tienes el 10% que sería ya el 80% y tú lo metes en una cosa que se llama el fondo de amor propio. Este fondo de Ya. amor propio es un fondo para inversiones. Este fondo tú no lo puedes tocar ni así tengas una emergencia médica. Es un fondo que tiene reglas y que tú no lo puedes usar, únicamente sirve para multiplicarlo.
Si tú lo vas a multiplicar, lo puedes usar. Ejemplo, Luis, en el fondo de amor propio tengo $15,000 y me quiero comprar un carro, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque un carro no te ayuda a multiplicar tu dinero. Más bien, un carro representa gasto, porque Ah, tienes gastos de matrícula, gastos de gasolina, gastos de mantenimiento. El carro se deprecia. Entonces, en vez exacto. de traerte esta inversión más dinero, te saca más dinero. ¿De acuerdo? En el fondo de amor propio son reglas que si tú las cumples, pues en un tiempo de 4 o 5 años te trae Ajá. libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera? La capacidad de no tener que volver a trabajar nunca más en tu vida. Luis, explícame cómo balancear entre pagar deudas y empezar a ahorrar o invertir. A ver, si es que tú estás endeudado, bueno, lo primero es no te suicides, no te lances de un puente, entiende que esto es más común de lo que tú crees y le pasa al 90% de las personas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es transparentar tus números, hacer un presupuesto claro de ver cómo tienes tus activos y tus pasivos. De esa manera, Ujú. primero vamos a identificar cuánto debes, porque cuando yo hablo con la gente, le digo, oye, ¿y cuáles son tus deudas? Como 30,000. No, no, no es lo mismo decir como 30,000 que saber que debes 32,572,90 centavos, porque la estrategia cambia cuando sabes exactamente el número. Entonces, lo primero es saber cuánto debes. Lo segundo es qué rubros podemos dejar de seguir gastando que han sido gastos innecesarios. Tercero es después de haber visto eso, cómo podemos producir más dinero del que estamos produciendo. Y aquí hay actividades que se pueden hacer, como generar ventas de productos, se puede revender algún producto que te deje pues una muy buena comisión. Y aquí aparece una barrera generalmente, que la gente Ujú. dice, es que a mí no me gusta vender. Y yo Exacto. O cuando no le soy para daba, las ventas no son lo mío. sí, pero a mí me da risa eso. Yo siempre cuando alguien viene y me dice es que yo no me sé vender, yo le hago esta pregunta. Oye, ¿tú alguna vez has asistido a una entrevista de trabajo? Y me dicen, sí. Le digo, ¿y te han contratado? Me dicen, sí. Le digo, perfecto, vendiste. Le digo, Exacto, te porque vendiste bien. si tú no sabías venderte, no te hubieran contratado. Entonces se sonríen. Exactamente. Le digo, Ajá. oye, una pregunta, ¿has besado alguna vez? Me dicen, oye, pero ¿por qué me preguntas de eso? Estamos hablando de deudas. Me dice, sí, sí he besado. Le digo, pues ya, si besaste es porque te supiste vender, muy bien. Le digo, mira, y a mí me da risa, pero yo veo, me voy a un bar y tú ves a los chicos y a las chicas y tú le ves a la chica que le regresa a ver al chico, se coge el pelo, ya, eso es saberse vender, ¿me entiendes? Son estrategias que cada una ya sabe sobre cómo hacer para justamente Claro. llamar la atención de la otra persona. Un Lo lenguaje que no verbal, ¿no? un lenguaje no verbal. Y nosotros desde que somos pequeños, hasta para sacar un permiso a nuestros papás, aprendimos a vender. ¿Me sigues? Esta Por es una supuesto, claro, claro, claro. está O para ligada ganarte con un premio, un permiso, lo que tú dices, todo, o sea, en esta vida todo es ventas, desde que te vendes tú mismo hasta para conquistar, en el caso de los hombres, a una chica tienes que venderte bien, en un trabajo, o sea, tienes toda la razón, así es. correcto. Y la venta está ligada con el ser humano. Entonces, cuando yo le hago este ejemplo a la gente, me dice, oye, tienes razón, siempre he vendido. Le digo, sí. Lo que sucede es que tú tienes acá una muletilla que te dice, no, es que no tengo miedo a vender. Mentira, tienes miedo a lo desconocido y tienes miedo al rechazo. Pero cuando tú tienes un mentor o tienes un acompañamiento, el mentor está para irte ayudando en este proceso difícil, ¿me entiendes? Ujú. Es como cuando Así es. aprendiste a manejar y vas a una escuela de conducción. El que está al lado tiene un freno. No sé si tú has visto que en la escuela de conducción ellos tienen un freno. Es Así justamente es. para, si tú cometes un error, ellos puedan pisar el freno y puedan ayudarte. ¿Qué es lo que sucede cuando tú sigues este proceso? Inmediatamente empiezas a ver resultados. Entonces, lo Ujú. primero que yo hago a la gente es sugerirle todos estos pequeños tips para que la gente empiece a ver cambios en sus finanzas. Y tú no sabes Y la alegría que le trae a la persona decir, oye, del mes pasado, Luis, yo antes no me quedaba nada de sueldo, ahora me quedan 100. Sí, es un pequeño cambio, 100 no significa mucho, pero aunque tú no creas ese hábito que se genera en la persona, al pasar del tiempo lo que le trae es una salud financiera distinta. mucha gente cree que invertir es solo para ricos. ¿Qué dirías tú respecto a esa idea? No, cuando yo empecé en el tema de la inversión, yo empecé con $150. Ciento Eh, cincuenta, con ¿ya? $150 en el tema de las propiedades acá en Estados Unidos, pero yo tengo un caso de un amigo que empezó comprando máquina de chicles.
todo lo que a él le daban de mesada, él compraba esas máquinas que seguramente habremos visto en un centro comercial que están llenas de los chicles redondos, que Claro. eran, que De moneditas y que te salen los chicles, esas, ¿te correcto. refieres? Él es uno de mis mayores ejemplos. Él empezó cuando yo estaba en el colegio y él en la ¿Ya? universidad, él tenía 100 máquinas de esas. Y recuerdo que él empezó comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, ahorrando y multiplicando. Cuando él empezó, él tenía 16 años y él a los 26 era libre financieramente. Cuando yo me topé con él, le digo, oye, ¿y cuánto estás ganando? Me dijo, a mí yo tengo 100 máquinas de esas que me dejan $2,500 mensuales y yo no necesito trabajar. Lo único que hago es le dedico 5 días en el mes para ir a reponer los chicles y coger el dinero que me deja. Pero ¿qué fue lo que él hizo lo inteligente? Él hizo que el dinero se multiplique. No, Claro. no es que él trabaja y pone su tiempo para generar dinero, no. Él hace que el dinero le genere tiempo a él, que es un concepto distinto. Y en este caso ni siquiera necesitas fuerza de ventas o personal, o sea, humano, se podría decir, sino que son solitos, o sea, las máquinas ya es una inversión y eso te da solamente el IVA, reponía el producto y cogía el dinero, nada más, ¿no? Hay un concepto que se llama ingreso residual, que ¿Ya? tú lo puedes hacer con máquinas, con otras máquinas expendedoras, puedes hacer comprándote departamentos y arrendando. Bueno, hay un sinnúmero de ingresos residuales. Y lo que pasa es que la gente piensa que necesita mucho dinero para empezar y eso es un gran error. Tú cuando empiezas como te decía, a tener orden y a tener ese fondo de amor propio que únicamente va a servir para inversiones, desde los 50, desde los 100, desde los 200, desde los 600 se multiplica. Yo quiero decirte algo. ¿Cuánta gente conoces tú que gasta dinero en cerveza o en licor todos los fines de semana en el Ecuador? Muchísima gente, pues claro, la vida social y se te va bastante, muchísimo, depende del lugar que vayas, cuántas personas, pero es un buen presupuesto eso. Yo tenía un amigo que me decía a mí, oye, si yo hubiera ahorrado todo lo que me gastaba en tabacos, tendría 3 casas. Y ahí tú te das cuenta que él no es que no tuvo dinero, es que él no tuvo inteligencia para poder tener control sobre sí mismo y gastaba en tonteras que no le daban el rédito financiero que él quería. Por eso cuando yo hablo con mis alumnos les digo, oigan, parte de tener inteligencia financiera es tener control. Y ojo, yo no estoy en contra de que te salgas de fiesta, de que te tomes una cerveza, pero no es lo mismo hacer las cosas con control y tener justamente ese dinero que ahorita se está fugando de tus manos en cosas que no te van a traer ningún provecho, porque eso es lo que yo le explicaba a él. Tú me dices a mí, oye, yo hubiera tenido 3 departamentos, le decía más o menos cuánto calculas tú haber gastado en tabacos, me decía como $90,000 en estos 10 años, le decía, listo, que no hubieses gastado noventa O mil sea, te empobreces y aparte te estás perjudicando tu salud, pues, ¿no? No es nada beneficioso para nada, te en estás ningún matando. sentido. Yo le decía, de esos $90,000 que me dices que más o menos calculas que te has gastado en tabacos, que no hubieses gastado los 90,000, los 45,000 que hubieses gastado en tabacos y por último le decía yo, si quieres, síguete consumiendo y síguete enfermando y es decisión tuya. Pero los otros $45,000 que hubieses ahorrado, que los hubieses invertido. Le decía yo, ¿qué hubiese pasado? Y él me decía, ¿y qué pasaba si yo perdía los 45,000? Le decía, ojo, vamos a pararnos aquí. Cuando uno invierte, uno corre riesgos. ¿Puedes perder dinero? Sí. Pero cuando tú en cambio gastas el dinero en tonteras, no tienes ninguna forma de que el dinero venga multiplicado o que te traiga algún rédito financiero. La diferencia es que cuando tú inviertes te puede ir mal, sí, pero en cambio vamos a cambiarle lo negativo por lo positivo. Pero ¿qué pasa si en cambio te va bien? Cambias totalmente la vida de tu familia y no solamente eso, sino de tus generaciones. Por supuesto, por supuesto. Luis, vamos a continuar con este tema importantísimo después de este corte comercial, donde vamos a hablar de pasos prácticos de inteligencia financiera. Así que ya regresamos, siga con nosotros aquí en Dialogando. La mediación es una oportunidad que tenemos las personas para conversar nuestros problemas en un espacio de diálogo. A diferencia de un juicio, en donde necesitamos abogados, acudir a los juzgados y la decisión al final siempre la va a tomar un juez. Es por eso que recomendamos resolver nuestros problemas en el Centro de Mediación Ecuatoriano-Americano. Visítanos.
Gracias amigos por continuar aquí en Dialogando. Ahora en este bloque vamos a ponerlo práctico. Imaginemos que hoy alguien nos está viendo y quiere empezar a ser más inteligente con su dinero. Luis, para cerrar, cuéntame sobre el curso, cuéntame sobre este curso o los cursos que tú tienes, el descuento que vas a darnos para los que nos están viendo y en este programa y a qué links pueden acceder para que la gente pueda comprar estos cursos. Perfecto, bueno, el día de hoy les voy a regalar un link que van a tenerlo ustedes para que lo publiquen en redes sociales y que la gente que quiera comprar pues tenga acceso viendo este reportaje. Eh, lo que quiero que entiendas es que lo que le quiero yo regalar a la gente es es un cumplimiento de mi propósito. Cuando yo tuve mi primera quiebra, y te hablo, te soy súper sincero, yo llegué al punto de no tener para comer. De hecho, yo lo que hice fue hipotecar mi aro de bodas, prendé mi aro de bodas. No se llama hipotecar porque es una casa, perdón mi término, lo prendé en un lugar que te recibían las joyas y yo recuerdo que ese fue el punto ya máximo de quiebra mío, cuando yo con mi aro de bodas me dieron $300, hice compras para el mes y yo sabía que ya no tenía opción de generar más plata hace como 10 años. Y recuerdo que ahí yo Wow. dije, tengo que darle un giro a mi vida. Y empecé a prepararme y empecé a estudiarme y recuerdo que, como les decía y les pedía disculpas, no sé en el Dios que usted crea, pero yo sí creo en algo llamado Dios. Dios me iluminó y me dijo, oye, ¿quieres tener un resultado distinto? Pues bien, prepárate. Y ahí fue cuando yo entendí que no son las cosas no pasan por casualidad. Hay mucha gente que vive pidiéndole a Dios que haga el milagro. Y sí, hay veces que suceden cosas milagrosas, pero en la mayoría de las veces Dios te pone circunstancias que no te gustan para desarrollar en ti ese carácter de aprender habilidades que te pueden dar mucho más crecimiento con respecto a lo que tú quieres. Yo te digo algo, yo jamás pensé tener lo que ahora tengo, jamás pensé tener la empresa que ahora tengo. Y cuando yo regreso a ver el punto clave de eso fue mi quiebra. Si yo nunca hubiese quebrado y no me hubiese endeudado, yo no hubiera tenido la necesidad de aprender lo que ahora sé, que ahora me da el resultado que ahora tengo. Así que para la gente que nos está viendo, si usted está pasando por una crisis económica, por una deuda, por un mal momento, en vez de Ujú. quejarse, tenga un momento de agradecer, porque probablemente Dios le quiere preparar para algo nuevo. Y aún le permitió vivir esto para que usted abra los ojos y diga, sí, necesito aprender algo distinto. Y ahí voy a repetirte una frase de las muletillas que siempre encontramos. Mira, lo que a mí más me sirvió fue vaciar mis bolsillos en mi mente, en el conocimiento, porque mi mente se encargó de volver a llenar mis bolsillos. Lo que le falta a la gente no es que la gente es ignorante o que la gente es vaga, no, a la gente le falta información. Y lo que Ujú. hacemos la mayoría de las personas es gastar nuestra información y nuestro dinero en cosas que no nos dan provecho, en el Exacto. TikTok o gastar comiendo únicamente fuera o gastando en ropa, pero yo le invito a la persona el día de hoy a cuánto usted está invirtiendo en usted. Y ojo, yo voy a decirle algo, miren, yo acá tengo la empresa de comprar propiedades en subasta y sí es un negocio muy rentable, pero no hay nada más rentable que invertir en ti mismo. Mi mejor activo soy yo. Exactamente. Y la invitación que le quiero dar a las personas es conozcan, aprendan, inviertan en ustedes mismos, que si ustedes viven el proceso, en unos 3 4 5 meses el resultado puede ser otro. En el curso nosotros tenemos dos paquetes, uno de 399 que ahora van a tener un descuento y otro Ujú. de $1000 que ahora van a tener igual un descuento y vamos a tener premios para toda tu audiencia adicionalmente. Pero el de 999 tiene un detalle importante, que tienen mentorías personalizadas conmigo una vez al mes donde yo a mis alumnos no Ujú. solamente les acompaño y les reviso el tema de sus inversiones en el tema de las subastas, porque eso es lo que ellos aprenden, sino también les hago una revisión en el tema de su presupuesto, manejo de su dinero, en el tema de sus deudas, les digo qué están haciendo mal, para que justamente yo poder ser ese observador externo para poderles prever antes de realizar gastos que luego les traigan complicaciones en el tema de su economía. Qué interesante, qué importante lo que nos vas a dar a estos beneficios para toda nuestra audiencia. Y bueno, tomando tus palabras en base a lo que dijiste, claro, justamente las personas que están endeudadas, que nos están escuchando, no se aflijan porque, como tú decías, quizás Dios te está preparando para algo mejor. Y así que Sí, Luis,
Gracias por compartirnos tu experiencia y tu visión tan clara sobre algo que a veces parece complicado, pero que en realidad es cuestión de educación, como decíamos, ¿no? Educación, hábitos y decisiones inteligentes. Antes de despedirnos, quisiera hacerte una pregunta final. Si tuvieras que resumir en una sola frase el secreto de la inteligencia financiera, ¿cuál sería? Humildad. Yo te resumo en una sola palabra, es humildad, es nunca dejar de aprender. Cuando tú eres sediento de aprendizaje Uh -huh. y te interesas en el tema de las finanzas, es cuando tu inteligencia financiera crece y eso te trae resultados. Hay gente que nunca se ha dado el tiempo de aprender y que cree que ya lo sabe porque alguna vez le pusieron un billete en sus manos. No, Exacto, es como que a mí me hubiesen puesto una pistola en mis manos. Eso no me convierte en un experto en armas. Es exacto, exactamente lo mismo. Porque alguna vez tuviste $100, $200, $500, eso no te hace un conocedor del dinero. exacto. La primera palabra es humildad y sediento de conocimiento. Gracias, Luis, nuevamente. No sé si quieres dar algún mensaje final, algo más antes de despedirnos, pero te agradezco muchísimo por esta entrevista, muy interesante. Nada más agradecerte por el espacio, de igual manera mandarles un saludo a todas las personas que nos están viendo. Te escuchaba que este programa sale para la comunidad migrante, invitarle a la comunidad migrante esforzada a que también cambien su mente. Yo sé que cuando llegan acá a los Estados Unidos, lo primero que se nos mete en la cabeza es que hay que trabajar duro y si bien eso es lo que sucede al inicio, yo le quiero invitar a que usted también cambie su mente y que entienda que lo más pronto que pueda usted tiene que salir del sistema de los Estados Unidos, que no es solamente trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. El ecuatoriano, el latinoamericano es una persona muy trabajadora, muy humilde y se merece un mejor resultado. Así que para los que nos están viendo, mandarles un fuerte abrazo y nada, me quedo pues muy contento de esta entrevista. Perfecto. Bueno, gracias Luis nuevamente y a todos ustedes gracias por acompañarnos en este episodio de Dialogando. Recuerden, el dinero es una herramienta y depende de nosotros si la usamos para vivir con libertad o para vivir con limitaciones. No olviden seguirnos en Andes Broadcasting Network, compartir este programa y dejarnos sus comentarios. Soy Mónica Rodríguez Smith y esto fue Dialogando. Nos vemos en el próximo episodio.